Muy buenas tardes, mi nombre es Gael Alejandro Bustamante Lujano, mi matrícula es la 2022-778, soy del equipo 4 junto a Keila Mayrin y Saúl Salinas, y nos tocó hablar sobre la inmigración y asimilación de distintas culturas en Monterrey. Bueno, eh, durante este video separaré en dos secciones el tema que se va a hablar. Una de ellas es el contexto y otra la relación que hay de las lecturas del semestre con el tema que nos tocó. Y bueno, para dar un poco a grandes rasgos de lo que se va a hablar, es básicamente tocar pues el tema de migración interna y externa que existe en Monterrey y en general en Nuevo León. Ok, podemos empezar hablando sobre pues la gran necesidad de interculturalidad que debe existir para poder progresar con este tema de inmigración, ya que en estadísticas se habla de que alrededor de 120,000 personas al año inmigran a Nuevo León, y cerca de 8,000 personas tratan de residir en el estado. Entre ellas van englobadas personas del mismo país, de diferentes estados, háblese del centro o del Bajío, aunque también estamos hablando de inmigrantes que vienen probablemente en su mayoría, Sudamérica, de diferentes países. Y también se me olvidó mencionar que también son en gran parte de descendencia indígena. Bueno, partiendo de esto, podemos hablar de pues esta necesidad de emplear esta interculturalidad, de tener más respeto, empatía, solidaridad con estas personas que pues si bien para bien o para mal pues sostienen en gran parte el estado. Como bien hay otros ejemplos, por ejemplo de, de algunos estados por ejemplo, Estados Unidos, que gran parte por ejemplo en Miami, gran parte de la población son inmigrantes, y pues en su mayoría de trabajos pues de mano de obra están empleadas personas de otro país. Esto mismo pasa aquí en el estado. En su mayoría las personas que inmigran a estos estados, a este estado, tienden a trabajar en mano de obra o pues de su misma carrera, pero a lo mejor no con la misma oportunidad que alguien que reside aquí y que es originario de este estado. También podemos hablar pues la diferencia de aptitudes que tienen personas indígenas o que tienen una distinta forma de vida a lo que se vive en el norte, concretamente en Monterrey, Nuevo León, porque sabemos que es diferente a Tamaulipas o incluso a otros estados del norte. Por ejemplo, si hablamos de gente indígena, sabemos que tienen diferentes aptitudes a una persona que toda su vida vivió en el norte, en Nuevo León, porque ha tenido diferente forma de vida, experiencia en diferentes ramas. Y bueno, es a lo que me refiero, diferentes capacidades o herramientas que tengan. Por eso, si bien a lo mejor no se emplea tanto para cosas de una empresa o así, como quiera debería de existir esta igualdad de oportunidades en todas estas personas inmigrantes.
y que emigran a este estado. También existe la pregunta del por qué existe esta inmigración hacia este estado. Principalmente es por la empleabilidad que existe en el estado, las diferentes empresas que existen y que están empezando a venir de otros países como de Corea, Estados Unidos o de China, entre ellas pues de agencias de automóviles, de empresas de manufactura, entre otras ramas. Y bueno, ya pasando un poco a la relación que existen de estos temas a grandes rasgos con temas que se vieron durante el semestre, empecemos con la alteridad. Como bien sabemos, ya la alteridad se ha visto anteriormente en otras ramas, pero en este caso la alteridad se puede emplear o relacionar más con la diferencia de cultura que existe de los regiomontanos con las personas que no viven aquí. Pues para no explicar algo que ya se explicó anteriormente sobre la alteridad, a lo que me refiero es a que existe esta alteridad al momento de entremezclarse estas culturas y hace que se forme este fenómeno intercultural. Pasando ahora con un tema importante, es la interseccionalidad, más centrado en el caso de, por ejemplo, en lecturas de Huntington se hablaba de que, por ejemplo, países, por ejemplo en Estados Unidos o de Europa, estén como que abriendo sus puertas a personas de otros países en general, por ejemplo en el caso del mundial, pues juntando culturas y pues un poco adaptando cosas de ellos hacia el occidente. Pero por ejemplo existe interseccionalidad en el caso de que, por ejemplo, ellos vienen acá a ese lado del mundo y pues abren esta comunicación y pues los de occidente son flexibles para hablar del tema y comunicarse. Pero por ejemplo si se van los de occidente a países como Arabia Saudita o de esa zona donde pues tienen como que influencias de su pasado más arraigadas, no van a permitir que se cambien o se moldeen a lo que es Occidente. En el mismo caso, la interseccionalidad existe, por ejemplo, en costumbres que tengan, por ejemplo, de otros países y quieran emplearlas hacia, por ejemplo, Nuevo León o Monterrey, pues va a ser lo mismo. Pueden ser flexibles los de aquí mismo del país, pero a lo mejor los de los países inmigrantes no están dispuestos a que exista esta pues mezcla de culturas o moldeo de culturas. Entonces ahí existe esta interseccionalidad. Para concluir un poco con los temas, también me gustaría mencionar que la educación interculturalidad podría ser un tema también interesante, el cual vimos en temas anteriores en clases, ya que pues se va a generar esta mezcla de culturas, va a hacer que si exista esta educación intercultural, poco a poco no se vayan como que mezclando, pero sí tolerando y haciendo que exista mejor comunicación y relación entre distintas culturas. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.